Señoras y señores, ¿qué tal están? Siguiendo el calendario previsto, esta semana llegaba al hemiciclo la Ley de Medidas Tributarias, una norma que ha dejado un tenso debate entre gobierno y oposición. Los populares la aprobaban en solitario, defendiendo la necesidad de acometer sacrificios para mantener los servicios básicos, pero la oposición ha vuelto a mostrar su rechazo, entre otras cosas, porque según ellos aumentará el paro y no se recaudará el dinero previsto. Enseguida les contamos cómo se ha vivido este pleno. Antes, y como siempre, vemos nuestro sumario. Bienvenidos un día más a nuestras Cortes. La Ley de Medidas Tributarias es aprobada con la incorporación de las 51 enmiendas del PP y las 2 transaccionadas que recogen los acuerdos alcanzados con los médicos y en la Mesa de la Función Pública para el incremento de la jornada laboral. La Cámara rechazó las 160 enmiendas que presentaron al texto PSOE y Grupo Mixto. La recién aprobada reforma laboral ha tenido eco en las Cortes. La oposición pide su retirada y acusa a Rajoy de beneficiar solo a los empresarios con el abaratamiento del despido. Para el PP existen 5.300.000 razones para apoyarla. Este 23 de abril se vivirá de una forma especial en las aulas. La Fundación Villalar y la Consejería de Educación han convocado un concurso escolar para que nuestros niños indaguen en los valores de Castilla y León. No iba la primera sesión del Pleno, pero la Ley de Medidas Tributarias y Financieras estuvo en todo momento presente. Óscar López se anticipaba al debate y en su primera intervención, en la que pedía el blindaje de los servicios básicos, pedía la retirada de esta norma por considerarla injusta e innecesaria. Herrera le reclamaba coherencia y justificaba la necesidad de este paquete de ajustes. Voluntad de acuerdo sí, pero con condiciones. Óscar López recogía el guante lanzado por el presidente Herrera el pasado viernes y empezaba la sesión plenaria ofreciendo consenso para blindar los servicios públicos. Señor Herrera, yo sé que necesita ingresos y estoy dispuesto a discutir con ustedes porque quiero que tenga más ingresos, porque quiero que se puedan blindar los servicios públicos de esta comunidad. Señor portavoz, yo estoy dispuesto a casi todo, pero siempre que trabajemos con un poquito de coherencia. A casi todo, menos a que se diga que Castilla y León es una comunidad con una excesiva voracidad fiscal que ataca a los servicios públicos. Y siempre que partamos del reconocimiento de la realidad de unos buenos servicios públicos, pero también la realidad de un momento económico de crisis que determina que aquellos sectores a los cuales dirigimos las 3/4 partes de los recursos públicos y de los presupuestos también tienen que sujetarse a criterios de austeridad, de racionalización y de eficiencia. Y ustedes lo niegan y hablan de recortes. Dígaselo a los ciudadanos de esta comunidad que han visto cómo le sube usted las tasas con esa ley injusta e innecesaria. Dígaselo a tantos ciudadanos de esta comunidad que están viendo los recortes de su gobierno y, lo que es peor, las mentiras. El PSOE ponía su mirada en la sanidad, pero también en la situación económica, y lo hacía con una ecuación, la que a su juicio está aplicando el Partido Popular. La suma de recortes más despido libre más subida de impuestos no da como resultado el crecimiento económico, la confianza y el empleo. Una acusación a la que el consejero ponía freno con datos. Sobre todo lo que llevamos haciendo más de 10 años, señoría, es trabajar por la competitividad de todos los sectores, diversificándoles, incorporándolos al I+D+I y a la internacionalización. Medidas que el gobierno autonómico justificaba ante una situación que a su juicio es heredada del gobierno de Zapatero, al igual que la de la minería. Ante las críticas del PSOE y Grupo Mixto por su voto en contra en el Congreso de los Diputados a una propuesta para mantener los fondos Miner, Tomás Villanueva defendía la actuación de la Junta y su apuesta por mantener las ayudas más allá de 2018. El ministro de Industria ha hecho un ataque en toda regla a las comunidades productoras de carbón. Usted tenía que exigir al ministro de Industria de forma clara y contundente un apoyo al carbón de Castilla y León y tampoco lo ha hecho. El ministro no ha atacado la minería, el ministro se ha encontrado la herencia del déficit socialista. Y estos señores se creen que esa herencia se borra de un plumazo de este país. Y eso es lo que ha llevado a declarar un crédito indisponible, que no una eliminación de los fondos mineros. También al Pleno llegaba el debate territorial. Lo quiso introducir el PSOE pidiendo vuelos a bajo coste para el aeropuerto de León, pero la Junta lo zanjaba con un mensaje rotundo. La Junta de Castilla y León ha garantizado la operatividad y ha garantizado la actividad en los 4 aeropuertos. De lo que tampoco toca hablar ahora es de la descentralización de sedes, como reclamaba el procurador de Unión de Pueblo Leonés.
Pese a este debate, todas las miradas estaban puestas en la segunda sesión plenaria. En juego, el céntimo sanitario o la jornada de 37 horas y media para los empleados públicos, medidas con las que el Gobierno espera recaudar 211 millones de euros y que ya han entrado en vigor. El PP las aprobó en solitario. No hubo grandes modificaciones y hasta el último momento no se llegó a la transacción de 2 enmiendas que recogen el acuerdo alcanzado el lunes con los médicos y el compromiso de revocar la ampliación excepcional de jornada cuando la situación económica mejore. De momento, el escenario está marcado por la incertidumbre, lo que obliga, según la consejera de Hacienda, a un esfuerzo tributario del que hasta ahora se había podido prescindir. Solo en 2011 la caída de ingresos fue de 685 millones de euros, mientras que los gastos aumentaron en 400. Que trabajaremos, cómo no, para mejorar el nivel de ingresos que corresponde a la comunidad a través del sistema de financiación, que es manifiestamente perfectible, pero que, entre tanto, nos corresponde actuar en nuestro exclusivo ámbito competencial de forma decidida. Para el PSOE, la ley de medidas tributarias y financieras no es la salida. Dice que el Gobierno peca de ignorancia y soberbia, porque se aumentará el desempleo, no se recaudará lo previsto y la ley se tendrá que reformar cuando se presente el presupuesto. Esta ley es tan mala que ustedes mismos han tenido que introducir enmiendas que duplican en longitud al texto original y que aún así el bodrio que se va a aprobar hoy va a ser modificado a fondo en menos de 3 meses. Proponemos que se municipalice y provincialice la reinversión de estos impuestos. No hay que olvidar que son impuestos de origen local. Al Grupo Parlamentario Popular, los datos de déficit le refuerzan en la utilidad y la necesidad de estas medidas. Si les hubiéramos hecho caso hoy no seríamos la 4ª comunidad menos endeudadas. Hoy tendríamos un nivel de endeudamiento entre las mayores de España si les hubiéramos hecho caso y nuestro déficit público sería comparable al déficit público que tienen la mayoría de las comunidades autónomas donde ha venido gobernando el Partido Socialista en los últimos años. Bien, en Castilla y León somos un pelín menos malos que los malos que son en otros sitios. No quiere decir que estemos mejor. Y además, ese déficit se le quiere cargar a los servicios públicos cuando es un déficit derivado de una mala política fiscal. A pesar del debate, solo prosperaron las 51 enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. Con estas mejoras, la ley entró en vigor el jueves. Pero en el hemiciclo se hablaron de otros temas candentes como la recién aprobada reforma laboral. PSOE y Grupo Mixto acusaron a Rajoy de beneficiar solo a los empresarios, por lo que pidieron su retirada. Para el PP existen 5,3 millones de razones para aprobarla, en clara alusión a los desempleados. El campo y la despoblación también estuvieron presentes en el debate. 2 semanas después de su entrada en vigor, el Partido Socialista pedía la retirada de la reforma laboral y se armaba de motivos para hacerlo. 6 razones, entre las que alega la inconstitucionalidad de la norma, el retroceso de derechos a los trabajadores o la rebaja salarial. Argumentos que se resumen en una única idea. Parece que el Partido Popular quiere convertir a España a la China del Mediterráneo. Es la reforma laboral de la mentira. El Grupo Mixto va más allá y acusa al Gobierno de fomentar la esclavitud. Va a traer consigo que acaben los trabajadores negociando por un plato de lentejas cada 15 días. Pero el PP defendía una reforma que, según ellos, se había hecho con valentía, coraje y humildad. ¿Creen ustedes estar en condiciones de decirnos qué es bueno y qué es malo para destruir empleo? ¿Qué es bueno y qué es malo para generar empleo? Los socialistas insistían en las políticas hacia los parados. La posibilidad de que realicen labores sociales encendía el tono. Tiene que demostrar que de verdad está parado, que es buen chico, que está jodido y que está cobrando la prestación. Usted me ha dado 6 razones para decir que no. Yo le voy a dar a ustedes 5.300.000 razones para decir que sí a esta reforma laboral. 5.300.000 razones, señor López. También las políticas de despoblación enfrentaban a la bancada popular y la socialista. La viceportavoz Ana Redondo criticaba la falta de objetivos de la Agenda para la Población diseñada por la Junta y le preguntaba por los 500 millones comprometidos. El consejero de la presidencia era quien le respondía. La Agenda tiene indicadores de evaluación. Ustedes y yo sabemos, porque fue pactada, que ni pusimos objetivos ni indicadores. Fue un fallo de la estrategia, pero no de la Agenda, que no confundan. La agenda de la población ahora mismo está obsoleta porque ustedes ya han inventado una nueva fórmula para avanzar en la nada. Los socialistas también pidieron financiación al campo dentro del Plan de Desarrollo Rural, donde se redefina la figura del agricultor activo y se fomente la incorporación de jóvenes, pero los populares lo rechazaron porque, según ellos, ya se está haciendo.
Pero en el orden del día del Pleno había un amplio apartado dedicado a nombramientos, los del Consejo Consultivo y de Cuentas y la del senador autonómico. Las Cortes aprobaron la designación del socialista Iván García para sustituir a Óscar López en la Cámara Alta. También se eligieron a los 6 miembros de los órganos autonómicos. Desde la tribuna de invitados recibían las primeras felicitaciones. No era para menos. Las Cortes les designaban miembros de los consejos consultivos y de cuentas, 2 órganos que arrancan una nueva etapa con una reducción de miembros de 5 a 3, tras el anuncio de Herrera en su discurso de investidura. En su sentido de la responsabilidad. El popular Jesús Encabo, que hasta ahora ejercía de portavoz en la Comisión de Hacienda, desembarcará en el órgano fiscalizador y lo hará además como presidente. Con nostalgia dice adiós a 9 años en el Parlamento. Prudencia, responsabilidad y, por supuesto, muchísima ilusión. En estos momentos es lo que puedo decir, que estoy cargado de ilusión. Propuesto también por el PP Miguel Ángel Jiménez, que repite, y por el PSOE nueva cara, la del salmantino Emilio Melero, un veterano en las Cortes donde había ocupado escaño hasta la pasada legislatura. La experiencia anterior y también los años pues dan a uno el conocimiento suficiente como para saber que está en otro papel. Y ahora está en un papel, o estoy en un papel a partir de este momento muy institucional, que tiene que ver con la arquitectura autonómica. Y si el Consejo de Cuentas se renueva, también lo hace el Consultivo con otras 2 nuevas incorporaciones. Así quedará el organigrama. Al frente continuará Mario Almilibia y le acompañarán en esta etapa Fernando Rey, que procede del mundo universitario, y el socialista Ángel Velasco. Espero poder aplicar en el Consejo algunas de las cosas que he aprendido a lo largo de estos años de formación teórica, ¿no? El reto puede que sea que suplamos con un mayor esfuerzo y dedicación el menor número de miembros que ahora mismo lo conforman, ¿no? Es decir, ambos se tendrán además que adaptar a la realidad, porque la recién aprobada Ley de Medidas Tributarias y Administrativas encomienda al Consultivo la función de Tribunal de Recursos Contractuales de Castilla y León. La consejera de Familia ha comparecido a petición previa para explicar los detalles del decreto que ha entrado en vigor esta misma semana. Para la Junta es un sistema ágil y unificado que mejora la eficacia de la Administración autonómica. Para la oposición es una norma farragosa y complicada por la mezcla de discapacidad y mayores. A partir de ahora existirán criterios unificados para todos los mayores o personas con discapacidad que quieran acceder a una residencia o centro de día. Creo que habría que haber hecho 2 decretos, una para las personas con discapacidad y otra para las personas mayores, porque las situaciones de ambos son diferentes. Tenemos que entender que una persona, insisto, que esté en un centro de día mayor, lógicamente no tiene las mismas necesidades que una persona con discapacidad, que en muchos casos pueden ser una persona joven. No podemos computar la capacidad económica de una persona y de otra en nuestra comunidad autónoma con carácter diferente. ¿Cuántas personas no son mayores y a la vez tienen una discapacidad y son dependientes? ¿Le valoramos por 3 vías? Los usuarios pagarán los servicios en función de sus rentas y su patrimonio. Para calcularlo se tendrá en cuenta la vivienda habitual, lo que ha provocado la crítica socialista. Está claro que si antes no se computaba la vivienda y ahora se computa la vivienda, eso ya tiene una incidencia en la situación económica de las familias. Pero la realidad es que hay un mínimo exento que nosotros consideramos que es excesivamente exiguo, sin tener en cuenta la capacidad de renta de unos y de otros. El decreto ve la luz a principios de año con una peculiaridad en este 2012 que también preocupa a la oposición. Nos viene acompañado de una presupuestación en cuanto a objetivos financieros de la Consejería. La consejera ha destacado también las ventajas para la Administración, que tendrá un mayor control sobre el acceso a las 18.000 plazas públicas o concertadas. Arranca con este decreto un cambio radical en el sistema de los servicios sociales de Castilla y León. Es un sistema ágil, un sistema unificado y un sistema sencillo que permitirá aumentar la eficacia y la eficiencia de la Administración autonómica. Una visión que no comparten los demás grupos, a los que también preocupa cómo se va a informar a los beneficiarios de lo que les supondrá el nuevo decreto. Y en las Cortes comparecía otro consejero, el de Educación. A petición del PSOE, Juan José Mateos explicaba que la reunión mantenida a finales de enero con el ministro del ramo fue tan solo una primera toma de contacto, un primer paso para consensuar la reforma y concretar medidas que mejoren el sistema educativo. Llegó a Madrid el 26 de enero con el aval del informe PISA y una carpeta llena de propuestas. Castilla y León planteó allí la posibilidad de trasladar el sistema de formación de los médicos a través del MIR al de los profesores. Parece que es una buena fórmula por una razón, porque trabajando tutorizado se aprende. Todavía no he visto por escrito
cómo esto se puede llevar a la práctica. Porque está todavía en ciernes, pero para Juan José Mateos lo importante es que se ha empezado ya a trabajar, y así se lo ha explicado esta semana a la comisión. El consejero se suma a la ampliación a 3 años del bachillerato, aboga por revisar las pruebas de acceso a la universidad y apuesta por compartir experiencias entre comunidades autónomas para mejorar la enseñanza de idiomas. A mí me parece que es una obligación del propio Ministerio, debe de definir las líneas, porque es muy importante que cuando hablemos del bilingüismo hablemos todos del mismo idioma. En cuanto a la financiación, debe de existir una cooperación territorial, que debemos poner sobre las mesas los problemas y las soluciones, y que debemos de hacer otra cosa que a mí me parece muy importante como una opinión. Tenemos que evitar las duplicidades que hay. Y complementar el trabajo entre el Ministerio y las comunidades autónomas. Un mensaje de tranquilidad que no ha convencido a la oposición. Pide al Gobierno central que aclare qué va a pasar con el programa de cooperación territorial, por el que Castilla y León recibió el año pasado 28 millones de euros. El Grupo Parlamentario Socialista le pide encarecidamente que solicite de forma inmediata una reunión con el ministro para saber a qué nos tenemos que atener. Lo que ya se sabe es que la Consejería de Educación no va a convocar este año las oposiciones. Ha preferido acumularlas para una convocatoria en 2013 y evitar así el efecto llamada. Y en la Comisión de Sanidad se ha hablado de enfermos renales a través de 2 iniciativas presentadas por el PSOE y se ha preguntado a la Junta por la Fundación Íñigo Álvarez de Toledo. Así ha transcurrido. La Junta acaba de abonar el 20% de la deuda, pero todavía debe a la Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo 1.800.000 euros. Y no es a la única. La deuda sanitaria ha vuelto a poner sobre la mesa en esta comisión la necesidad de adoptar medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario. Desde la Consejería de Sanidad se están desarrollando diferentes iniciativas, como la negociación con diversas entidades financieras sobre la firma de un confirming. También se está negociando la financiación a través de los créditos ICO. O con la titularización de parte de la deuda. Las posibilidades están abiertas para hacer frente a una situación que el PP atribuye al modelo de financiación autonómico y el PSOE a la mala gestión de la Junta. La reducción de ingresos procedentes de las transferencias del Estado en el año 2011 supone un claro incumplimiento de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas. El sistema de financiación le firmaron ustedes, gobernando el señor Aznar. Ya recuerdo que se le venía diciendo que lo firmaron a la baja, que no amparaba, que no cubría las necesidades sociosanitarias de Castilla y León, pero ustedes firmaron y, bueno, pues de aquellos barros se arrastran estos lodos en estos momentos. Argumento con el que los socialistas han pedido a la Junta sufragar la deuda con la Fundación Renal cuanto antes, pero discrepancias de forma que no de fondo han impedido el acuerdo. Voto en contra del PP, que para dar mayor garantía a los enfermos renales quiere limitar el cuanto antes a este año. Es empresario, alcalde de Guardo y desde el pasado mes de diciembre procurador en las Cortes. Si a Juan Jesús Blanco le preguntáramos cuál es su asignatura pendiente, seguramente que nos diría el empleo, porque según nos ha confesado es lo que verdaderamente le quita el sueño. Padre de familia, empresario, de aquí toda la vida. Mis padres también nacieron aquí en Guardo y yo aquí me lo pasé muy bien. Guardo era una juventud, una niñez muy de calle, el instituto además, los primeros amores y el monte, el campo, el río, no sé. Esto es un sitio muy bonito para pasar esa época. Yo desgraciadamente por mi vida profesional podría haber elegido vivir en cualquier sitio. Quizás menos aquí, pero se me hace largo cuando estoy fuera. Estuve trabajando en otra empresa casi 13 años y cuando dejé y monté la mía propia, hacíamos un tema de comercialización de productos de construcción. Y en su momento pensamos en que había sido una oportunidad buena el envasar cemento en un envase más pequeño. Y hicimos un almacén y una envasadora. Y luego pues nos ocurrió el tema de hacer un almacén de materiales de construcción. Más que nada, yo creo que por forzarme la vinculación aquí, por tener, digamos, que algo físico, porque el otro era, digamos, que, bueno, pues una empresa
que se dedicaba a comprar y vender, sobre todo fuera de aquí, y que yo estaba por ahí. Casi las relaciones fundamentales eran con Cantabria. Y allí estuve con tuve un piso alquilado 2 años y medio, en el Sardinero, te digo, y dormí 38 días, o sea, fíjate tú qué explicación, ¿no? Siempre encontraba el momento para volver. Por norma, digamos que me levanto sobre las 7:15 aproximadamente. Suelo hacer patrullas mañaneras y por la noche. A las 9 recojo a un niño, le llevo al colegio y luego pues hago las tareas de aquí normalmente, ¿no? Mi padre estuvo de teniente alcalde también en el ayuntamiento durante 3 legislaturas. Pues contaba una vez en casa, pues estamos haciendo, a ver si llevamos el agua no sé dónde, no sé. Bueno, indudablemente quizás esas cosas también te marcan un poco, ¿no? Cuando empecé yo la primera vez en el ayuntamiento, hace 20 y tantos años, como teniente alcalde, fue una cuestión en la que no pensé demasiado qué es lo que buscaba. Y estuve ahí y pensé que no era el tiempo mío todavía, que tenía que hacer otras cosas personales y no continué. Y hace 5 años pues me parecía que había que estar aquí por buscarle una salida a Guardo. Y es el principal problema personal moral que tengo, el no haber conseguido todavía dinamizar el mercado laboral. ¿Es lo que te quita el sueño? Sí, más que nada. Es terrible el drama, o sea, el drama, además que eso es gente que tú conoces. Cada uno de los que somos elegidos, estamos de procuradores, lo somos a nivel de toda la región, no solo de nuestro pueblo, de nuestra comarca, ¿no? Y eso, te carga un poco las pilas. Muchas veces el Parlamento es algo desconocido, ¿no? Sobre todo en la cuestión del día a día, ¿no? Indudablemente sí siembras muchas inquietudes en todo el mundo, muchas expectativas, porque quizás piensan que tú puedes hacer muchas cosas más en ese lugar que las que estabas haciendo. Es mi personal de mayor tener tiempo para escribir libros o cuentos. Los primeros cuentos que escribí cuando nos mandaban en el colegio terminaba casi irremediablemente, casi siempre, eliminando todos los personajes. No sé, era una desviación, creo, que tenía yo. Ahora no sé cuál sería, no sé cuál sería el motivo, ni cómo empezaría. Hombre, empezar casi siempre se empieza con Érase una vez. Le deseamos suerte en su carrera literaria y de arte seguimos hablando porque este 23 de abril se va a vivir de una manera muy especial en nuestras aulas. Los alumnos de infantil y de primaria deberán inspirarse en nuestros orígenes y en nuestro pasado para realizar un mural artístico o un montaje audiovisual, un concurso escolar en el que ya trabajan nuestros pequeños artistas. Son los más jóvenes los que indagarán en los múltiples aspectos y rasgos identitarios de esta comunidad. Patrimonio, naturaleza y fiestas propias como el Día de Villalar. El reto se lo sirven en bandeja este concurso impulsado por la Fundación Villalar Castilla y León y la Consejería de Educación. Queremos hacer un llamamiento a la población escolar para que participe, para que conozca, para que profundice en nuestra tierra y en nuestros símbolos. Y uno de ellos es precisamente la celebración del Día de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Y todos los colegios de la comunidad y todos los niveles educativos están llamados a participar. El trabajo multimedia se ha de presentar en grupo tutelado por un profesor y con la ayuda extra de las nuevas tecnologías. Lo que quiere la Fundación y lo que quiere este consejero y por lo tanto la consejería es que nuestros niños y nuestras niñas tengan un conocimiento y un aprecio de nuestra tierra, de la tierra en la que ellos están viviendo. Los trabajos se expondrán en la web de la Consejería de Educación y en el portal de la Fundación Villalar. El ganador se llevará un diploma y material multimedia. Su nombre lo conoceremos el próximo 23 de abril, que por algo el concurso se llama Día de Castilla y León en clase. Nuestros siguientes protagonistas han estado en una clase muy especial, la de la democracia. A través de estos pasillos, de la sala de comisiones o la del hemiciclo, niños y no tan niños han conocido cómo es y cómo se trabaja en las Cortes. Unas visitas que se han intensificado desde que la semana pasada se celebrara la jornada de puertas abiertas con la asistencia de 4.000 personas. Como ellos, 7 grupos escolares más han visitado esta semana el Parlamento. Pues está bien. Cogían además el relevo de los miembros del equipo de San Pío de Valladolid, los primeros que inauguraron el domingo la jornada de puertas abiertas. Para las Cortes era un día especial, se celebraba el 29 cumpleaños del Estatuto de Autonomía y con unos guías de excepción comenzaban la visita. Primera parada, el hemiciclo.
¿Quién lo sabe? ¿Quién está aquí normalmente trabajando? Los políticos. Hacer nuevas leyes. Más dudas tenían con el nombre de nuestros procuradores. Zapatero. Y Rajoy. Pero no eran los únicos despistados. Este zamorano se enteraba por las cámaras del escaño que ocupaba. Ha sido por casualidad, pero me encuentro muy a gusto. Ya me han dicho que es el puesto del presidente de Herrera. Pero aprovechaba su ubicación para lanzar sus peticiones. Que nos echen una mano porque el país está muy asusadito. Confiamos en ellos. Otros preferían hacerlo desde la tribuna. Que legislen bien, que sean honrados y que miren por el bien general. El recorrido continuó por las salas de comisiones, la biblioteca y finalmente la cafetería. Merece la pena porque la estructura arquitectónica del edificio es impresionante. Como se llama esto el hemiciclo, ¿no? Pues me encanta. Desde su inauguración en noviembre de 2007 han pasado por este Parlamento cerca de 125.000 visitantes. Hasta aquí todo lo que teníamos que contarles. Les esperamos, ya lo saben, en una semana con más noticias y más actualidad de aquí, de nuestras Cortes. Sean felices. Adiós.